Hola. Hola. Bueno, buen día para todos. En primer lugar, les quiero pedir disculpas por el aviso de último momento. Tuve que posponer media hora la clase porque, bueno, una situación familiar. Tuve que llevar al nene a la escuela porque, bueno, la persona que lo lleva los miércoles está aislada. Así que, bueno, No es por eso. necesario que explique, profe. No pasa Bueno, nada. bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar. Ayer Nati me contó que habían llegado hasta el ejercicio 12 de la guía de derivadas, se las voy a compartir. A ver. Acá está. Bien. Bueno, así que nos tocaría comenzar hoy con el ejercicio 14 de derivadas implícitas. Vamos a trabajar con la derivación de este tipo de funciones. Hasta ahora todas las funciones que hemos derivado con regla son funciones explícitas. Vieron que siempre estaban escritas en función de x, es decir, teníamos f de x y toda la expresión en función de x, o y igual a toda una expresión en función de x. Estas funciones o estas expresiones que están acá en el ejercicio 14 son un poquito más complejas. Podemos considerarlas como expresiones o funciones de dos variables, porque fíjense que están en función de x y en función de y. Y sería muy difícil poder despejar la y de estas expresiones. Por eso vamos a ver cómo se derivan a través de la derivación implícita, que por supuesto se rige sobre las mismas reglas de derivación que estuvimos trabajando hasta ahora. Así vamos a empezar con, voy a grabar la clase por las dudas, por este inconveniente, por si alguien no vio el aviso y la quiere ver después en otro momento. Bueno, a ver. Bueno, ahí está. Bien, entonces, derivación implícita. Vamos a resolver algunos ejercicios del punto 14. A ver, vamos a empezar con el 14A. Vamos a ir respetando el orden de dificultad que plantea la guía. El ejercicio 14A tenemos la función y al cubo es igual a 2x cuadrado más y menos 3. Bueno, como les decía, se respetan o se utilizan, mejor dicho, las mismas reglas de derivación que estuvimos utilizando hasta ahora. Nosotros cuando derivábamos una función expresada en forma explícita, como por ejemplo la función y igual a x cubo más 5x, lo que hacíamos era, sin darnos cuenta, quizás derivar ambos lados del igual, porque decíamos, la derivada de y es y', y esto es igual a la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, más la derivada de 5x, que es 5. Entonces, fíjense que sin darnos cuenta estamos derivando a ambos lados del igual. La derivada de y es y', la derivada de x cubo, 3x cuadrado, y la derivada de 5x es 5. Lo mismo vamos a hacer con estas expresiones implícitas. Voy a separar en términos para ubicarme. Y utilizando las reglas de derivación, voy a derivar término a término. En primer lugar, nos toca derivar y al cubo.
Esto lo tengo que considerar como una función compuesta. ¿Por qué? Porque la función estándar sería y solita, y a la primera, cuya derivada es y'. Entonces, para derivar y al cubo, primero tengo que derivar el exponente. Es decir, bajo el exponente y le resto 1, 3y al cuadrado. Por la derivada de y. Estoy aplicando regla de la cadena. La derivada de y, como les dije hace un momento, es y'. Por eso la derivada de y al cubo es 3y al cuadrado por y'. Continúo derivando a la derecha del igual, término a término. La derivada de 2x cuadrado es 4x. Bajo el exponente y le resto 1. Más la derivada de y, como dijimos hace un momento, es y'. Y la derivada de menos 3, como es una constante, su derivada es 0. Bueno, en este primer paso lo que hicimos fue derivar ambos lados del igual. Yo les voy a anotar los pasos porque es bastante repetitivo el procedimiento, para que después lo puedan tener en cuenta para las que siguen. Entonces, derivar ambos lados del igual. O ambos miembros. Profe, perdón, pero el menos 3 no se deriva. Sí, ¿cuál es la derivada de menos 3? 0, porque es una constante. Claro. Ah, tenés razón, Gracias. Pueden poner 0 si quieren, pero bueno, se anula ese término. Bien, derivo ambos miembros. Una vez que derivo, ahora el objetivo va a ser trabajar algebraicamente con esta expresión para despejar y', para averiguar cuál es la derivada. Es todo trabajo algebraico de pasajes de términos y demás para poder despejar la derivada. Si ustedes se fijan, nosotros acá tenemos dos términos que contienen y'. Uno está a la izquierda del igual y otro está a la derecha. Eso conviene agruparlo. Por eso este término lo voy a pasar hacia la izquierda. Es decir, me va a quedar 3y al cuadrado por y' menos y'. Es igual a 4x. Agrupo los términos que tienen y'. ¿Cuál es el objetivo de agrupar los términos que contienen la derivada? Poder sacar factor común. Porque ahora, como los dos términos a la izquierda del igual contienen la misma expresión, tienen la y' en común, puedo sacar factor común. Factor común y' me queda en el primer término 3y al cuadrado y en el segundo término menos 1. Es igual a 4x. Factor común, la derivada. Bueno, y por último, para despejar la derivada, restaría pasar este paréntesis, que fíjense que no contiene y' hacia el otro lado. Como está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. Entonces, y' va a ser igual a 4x dividido 3y al cuadrado menos 1. Y esto que obtenemos acá es lo que se llama derivación implícita, o derivada implícita. Fíjense que la derivada también es una expresión implícita en función de x y en función de y. Ese es el procedimiento. En primer lugar, derivo. Derivo, por supuesto, considerando las mismas reglas de derivación que estuvimos trabajando hasta ahora. En este caso, como teníamos varios términos, término a término. Puede ocurrir, depende de la expresión, que tengamos que utilizar la regla del producto, la regla del cociente. Ahora vamos a hacer alguno que donde aparezca alguna de estas cuestiones. Una vez que derivo,
el objetivo después es trabajar algebraicamente para poder despejar su derivada, y'. Bueno, a ver, vamos a hacer alguno más. A ver, vamos a hacer el C. O si quieren ir mirando ustedes y elegir alguno, no hay problema. Profe, entonces solamente hay que derivar hasta que te queda y' en el primer Claro. miembro nomás. Es lo Claro, que iba a decir. sí. Por ahora sí, después los ejercicios que siguen, el 15 y el 16, tenemos que utilizar la derivada implícita. Pero este ejercicio, la consigna decía hallar y' en las siguientes funciones implícitas. Acá encontré y'. Y' es igual a 4x sobre 3y² menos 1. Este ejercicio solamente pide calcular o hallar la derivada implícita, y'. Una pregunta, profe, ahí en el término, bueno, el término final, digamos, el i cuadrado, 3i², ese i está en función de x. Se puede considerar, sí, en la teoría yo el video que vi es como que sí, considera la y como y en función de x. Sí, se puede considerar como que la y está en función de x. Porque bueno, todavía estamos trabajando nosotros con funciones de una variable. Cuando Ah, ustedes, claro, por eso. sí, cuando ustedes cursen la materia que sigue, que es aplicado, análisis aplicado, ahí seguramente aparecerán las funciones de dos variables. Pero sí, esta ahí la podemos considerar como en función de x, como explica el video de la teoría. Sí. Muchas gracias. No la escribo porque, bueno, es más difícil para la anotación, pero sí, analizándolo, sí es de esa forma. Vale, gracias. Bien. Bueno, vamos a hacer uno más, a ver, algunos más. Por ejemplo, el C. El 14C dice, seno de xy más coseno de xy igual a 1/2. Queremos averiguar y', la derivada. Bueno, tengo entonces acá, fíjense, tres términos. En el primer término tenemos que derivar seno de xy. Esta función es una función compuesta. La función estándar sería seno de x. En este caso tengo seno de xy. Entonces, para derivar esa función, tengo que aplicar regla de la cadena. Primero voy a derivar el seno, cuya derivada es el coseno, y después voy a derivar el argumento, xy. Teniendo en cuenta que decir xy es lo mismo que decir x por y. Por lo tanto, cuando me toque derivar el argumento, tendré que aplicar la regla del producto para derivar. La derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Lo mismo va a pasar cuando me toque derivar el segundo término. Esta también es una función compuesta, coseno de xy, de x por y. Entonces, primero derivo el coseno, cuya derivada es menos seno, y luego derivaré el argumento, por supuesto también aplicando la regla del producto. Bueno, a ver, empecemos. Derivo el seno. La derivada del seno es coseno de xy, del mismo argumento. Y ahora derivo el argumento. Como les dije, aplicando la regla del producto. La derivada de x es 1 por y sin derivar, más x sin derivar por la derivada de y, que es y'. Todo esto es la derivada del primer término, aplicando regla de la cadena. Derivo el seno, que es coseno,
y luego el argumento aplicando la regla del producto. En el segundo término tengo coseno de xy. La derivada del coseno es menos seno. O sea que aplicando regla de la cadena, derivo el coseno, es menos seno del mismo argumento, por, y derivo el argumento que es el mismo que tenía en el término anterior, o sea que también aplicando la regla del producto, me va a quedar la derivada de x que es 1, por y sin derivar, más x sin derivar, por la derivada de y que es y'. Lo mismo. Profe, ahí cuando derivaste el coseno, pusiste menos seno y entonces el más directamente hiciste más por menos y te quedó el menos. Sí, hice más por menos y puse directamente el menos. Si acá hubiese habido un menos, como la derivada del coseno es menos seno, tendría que haber puesto más. Perfecto, gracias. Sí, de nada. Bueno, y la derivada de un medio, que es una constante, es 0. No se olviden que hay que derivar ambos lados del igual. Un error muy común es bajar en un medio. Estoy derivando, derivo toda la expresión, a la izquierda y a la derecha del igual. La derivada de un medio es 0. Bien, bueno, una vez que derivo, entonces ahora el objetivo es hallar y', despejar y'. Fíjense que nos quedaron a la izquierda del igual dos términos. Y en los dos términos se repite el mismo paréntesis. Eso me permite sacar factor común ese paréntesis. Se repiten ambos términos. Entonces, si saco factor común, me queda, bueno, 1 por y, que es y, ya lo pongo así, más x por y', por, y si saco factor común ese paréntesis, en el primer término me queda coseno de xy, y en el segundo término me queda seno de xy. Igual a 0. Factor común, el paréntesis. O sea, la derivada del argumento. Bueno, como quiero despejar la derivada, que quedó acá en el paréntesis, Profe, sí. perdón que le interrumpí. No, está Lo bien. de x por y, o sea, la derivada es 1y más x y prima. De nuevo, a ver, no te entendí. O sea, viste que hay ese seno y entre paréntesis dice x por y, Sí, arriba, en la primera, al principio. acá, sí. Exacto. Y, o sea, la derivada de x por y es lo que está abajo, 1y más Es x esto. prima. Ah, ok, ok. Sí, porque es regla del producto. La derivada de x es 1. Por y sin derivar. Más x sin derivar por la derivada de y, que es y'. Sí, este paréntesis Sí, sí. es la derivada de este argumento, por regla del producto. Listo, gracias, profe. No, de nada. Bueno. Hago una Como pregunta antes de avanzar sí, por ahí, es un error equivocado, estoy equivocado. Pero ahí no también habría que derivar una suma, no, estoy mal. ¿en dónde? Acá. Ah, sí, porque vos tenés ahí seno en la original, ¿no? Tenés seno de xy más coseno de xy. Claro, pero acá es como que es una, o sea, yo derivé término Ah, a o término. sea, vos después lo simplificás y es lo mismo que decir, bueno, ya está, lo derivo. Y fíjate que yo tenía dos términos y me quedaron dos términos, porque derivé término a término. Acá en vez de quedar un más, quedó un menos, porque la derivada del coseno es menos Bueno, sí, seno. sí, 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 queda claro. Pero derivé término a término, o sea, respondí. Ah, sí, tenés razón, perdón, perdón. ¿Sí? Bueno. Bueno, bien. Está bueno que pregunten, así no se quedan con las dudas, está bien. Bueno, quiero despejar y', la derivada. Acá cuando saqué factor común en el corchete no tengo y', o sea que esto lo podría pasar para el otro lado. Este corchete que está multiplicando pasaría dividiendo. Y me quedaría 0
dividido todo ese corchete. A ver, lo voy a escribir. Me va a quedar I es I más X por Y' es igual a 0 dividido el corchete, o sea, coseno de XY menos seno de XY. Pasa dividiendo. Si yo hago 0 dividido esta expresión, ¿cuánto me da? 0. 0. 0, 0. Claro, esto se va a anular, o sea que en definitiva me va a quedar Y más X por Y' igual a 0. Y ahí es fácil para despejar, tengo que despejar Y'. Entonces paso en primer lugar la I del primer término, restando, y Y la después X, pasás la X dividiendo. claro. Entonces la derivada es menos I sobre X. Esa es la derivada implícita, menos I sobre X. Bien. Bueno, a ver, les voy a mostrar la guía, así hacemos uno más, y después vamos a los ejercicios que siguen, que son un poquito más interesantes, porque bueno, utilizamos la derivada implícita para calcular algunas cuestiones. A ver, no sé de los que quedan, ¿cuál les parece, les genera dudas, quieren que resolvamos? ¿El G puede ser, profe? Sí, el G. Bien, perfecto. Yo te iba a decir el E, profe, pero bueno, está bien, el G también. Bueno, hago los dos. Hago el E y el G. Total es rápido. Bueno. Copio el G primero y después hacemos el E. El G dice X cubo más 2 por I elevado a la 3 medios es igual a I elevado a la 1 medio. Bueno, tengo 1, 2, 3 términos. Derivo término a término. La derivada de X al cubo es 3X al cuadrado. Más la derivada de 2 por I a la 3 medios. El 2, que es la constante, baja igual. Y para derivar I a la 3 medios, tengo que aplicar regla de la cadena. O sea, primero derivo el exponente, bajo el exponente y le resto 1. 3 medios menos 1 es 1 medio. Y ahora tengo que derivar I, que la derivada de I es I'. O regla de la cadena. Primero derivo el exponente, lo bajo y le resto la unidad, por la derivada de I, que es I'. Pregunta, ¿ahí cuál sería la función compuesta? Ahí la función, o sea, la función estándar sería I. Y como le estoy agregando un exponente que es 3 medios, tengo que aplicar regla de la cadena. Cuando miren, Sí, cuando sí, nosotros derivamos X cubo, por ejemplo, cuando nosotros derivamos X cubo, que es la del primer término, la derivada es 3X al cuadrado por la derivada de X, pero como la derivada de X es 1, no lo pongo. Si yo tengo que derivar I al cubo, derivo el exponente por la derivada de I, pero la derivada de I es I'.
Acá también uno hace casi sin darse cuenta la regla de la cadena, pero lo que pasa es que la derivada de x es 1, entonces por 1 me da igual. Ah, claro, listo. ¿Mm? Bueno, y a la derecha del igual tengo i a la 1/2, que también tengo que aplicar regla de la cadena. Primero derivo el exponente, o sea, bajo el exponente y le resto 1, 1/2 menos 1 es menos 1/2, por la derivada de i, que es i'. Bueno, ahí derivamos. Vamos a identificar los términos que tienen i', que es este y el que está del otro lado del igual. Los vamos a juntar. O sea, este término lo voy a pasar a la izquierda y este 3x² que no tiene i', lo paso a la derecha del igual. Agrupo los términos. Acá fíjense que si quieren podemos simplificar. 2 por 3/2, los dos se simplifican. Entonces me va a quedar 3i a la 1/2 por i', este término pasa restando, menos 1/2 por i a la menos 1/2 por i'. Es igual, y este término pasa restando, a menos 3x². Agrupo los términos que contienen la derivada a la izquierda del igual, para sacar después factor común. Como se repite, por supuesto, en ambos términos, factor común i'. Si saco factor común i', en el primer término me queda 3i a la 1/2. Menos, si saco i' en el segundo término, me queda 1/2 por i a la menos 1/2. Igual a menos 3x². Factor común. Y bueno, entonces restaría pasar este paréntesis dividiendo. Me queda que la derivada es igual a menos 3x² dividido 3i a la 1/2 menos 1/2 por i a la menos 1/2. Y esa sería la derivada implícita, i'. Una pregunta. Sí, En el segundo término en el paso anterior, en ese, sí. en el segundo término, ¿se podría simplificar, que está dentro del paréntesis? Simplificar, reemplazar por 1 sobre i elevado a la 2. Acá se puede reemplazar por 1, o sea, i a la menos 1/2 es 1 sobre i a la 1/2. A la 1/2, ahí está, a la 1/2. Que lo Eso podés quería. escribir, si no, como 1 sobre raíz cuadrada de i. Ahí está. Sí, sí, no, eso quería saber. Está bien. Bien. Yo siempre voy a terminar sacando factor común en algún momento ahí, como para saber si voy bien haciendo la cuenta, digo. Y en general es el recurso que se utiliza, en general. Puede haber alguna función en particular que te quede i' en un solo término, entonces basta con despejar. Pero si la i' queda en más de un término, la estrategia es esa, agrupar los términos con i' a la izquierda del igual y después sacar factor común. Está, pero no siempre me va a quedar en los dos términos. No, no siempre, depende de la función. Claro, claro, está bien. No, como hasta ahora han sido todas iguales, me pareció que Sí. por ahí era. No, pero por ejemplo, no sé, a ver, si yo tengo seno de i más x cubo, no sé,
igual a 3, cuando derive esta función, la derivada del seno de i es coseno de i por i', la derivada de x cubo es 3x cuadrado, y la derivada de 3 es 0. Entonces ves que acá queda en un solo término. Claro, está bien. Ahí con despejar ya estaría. Paso el 3x cuadrado restando y el coseno de i dividiendo y listo. Saco la derivada. Serían funciones más sencillas, pero puede pasar. Bueno, a ver. Y Elena. Profe. Sí. Ah, no dije nada, no dije nada. Bueno. Bueno, L. Esperen que voy a ampliar un poquito. No veo nada. L tengo x cubo más x cuadrado por i más i al cuadrado igual a 0. Bueno, tenemos 4 términos. Derivamos, a ver, la derivada de x cubo, 3x cuadrado. Más. En el segundo término tengo una multiplicación, x cuadrado por y. Por lo tanto, para derivar tengo que aplicar la regla del producto. La derivada de... No hace falta paréntesis. La derivada de x cuadrado, que es 2x, por y sin derivar. Se los pongo para que lo vean, pero algebraicamente no hace falta. Más x cuadrado sin derivar por la derivada de y, que es y'. Esto que puse entre paréntesis es para que vean que es la derivada del segundo término, aplicando regla del producto. La derivada de x cuadrado es 2x por y sin derivar. Más x cuadrado sin derivar por la derivada de y, que es y'. Más la derivada de la derivada de y al cuadrado. ¿Cuál es? ¿Qué les 2i, parece? ¿Eh? 2i, 2i por y', ¿no es? Eso, muy bien. Derivo el exponente, bajo el exponente y le resto 1, o sea que me queda 2i por la derivada de y, que es y', igual a 0. La derivada de 0 es 0. Bueno, tengo 2 términos con y', que son estos 2 últimos. Los voy a dejar a la izquierda del igual, y estos 2 primeros términos los paso hacia la derecha para después poder sacar factor. Entonces tengo x cuadrado por y' más 2i por y' es igual a menos 3x cuadrado menos 2xy. Menos 2 por x por y. Bueno, saco factor común y prima a la izquierda del igual y me queda x cuadrado más 2i igual a menos 3x cuadrado menos 2xy. Y por último, paso el paréntesis dividiendo, entonces la derivada es igual a menos 3x cuadrado menos 2xy dividido x cuadrado más 2i. Y esta es la derivada implícita. Bien.
ver si puedo. Si quiero abrir un archivo. Bueno. Profe, una pregunta sobre el Sí. ejercicio este. En el tercer término, ¿cómo lo derivaste, profe? ¿Por qué quedó un x a la 2 por y'? Ahí lo que está entre paréntesis, lo que yo hice fue derivar aplicando regla del producto. Porque teníamos acá x cuadrado por y. Todo esto que está entre paréntesis sería la derivada de este término, con regla del producto. La derivada de x cuadrado, que es 2x, por y sin derivar, más x cuadrado sin derivar, por la derivada de y, que es y'. Ah, ok, como la multiplicación, así hiciste, ok. Claro, por la regla del producto. Bueno, quería mostrarles ahora, les voy a compartir la pantalla. Vamos a seguir con el ejercicio 15. Esperen por acá. Ahí. Fíjense, el ejercicio 15 dice, hallar las ecuaciones de la recta tangente y normal de las siguientes funciones en el punto indicado. Y las dos funciones que tenemos son funciones implícitas. La del punto A y la del punto B. Entonces hay que hallar la ecuación de la recta tangente y la recta normal a estas funciones, por ejemplo, en el A, en el punto 1, 1. Vamos a retomar un poquito lo que trabajamos la semana pasada de recta tangente y recta normal. Por eso quería abrir este archivo. Acá tengo un gráfico. A ver. Acá está, fíjense. Nosotros vimos la semana pasada que podemos trazar la recta tangente a una curva, por ejemplo, una curva llamada f de x, que contiene un punto P con coordenadas A y f de A de x, f de A. Entonces puedo trazar una recta que sea tangente en ese punto. Se llama recta tangente, que es esta que estaría acá en color celeste. La ecuación de la recta tangente es de la forma, como dice acá un poquito más abajo, igual a m de t por x más b, donde m de t es la pendiente de la recta tangente y b era la ordenada al origen, el término independiente. Y lo que sabíamos es que era que la pendiente era igual a la derivada evaluada en A. M de t era igual a f' de A. También habíamos visto que para que una función tenga recta tangente en un punto, tiene que ser derivable en ese punto. Porque si, por ejemplo, no existe f' de A, o sea, si la función no es derivable en A, no puedo calcular la pendiente de la recta tangente y por lo tanto no puedo encontrar la ecuación de la recta. Y la recta normal era una recta perpendicular a la recta tangente. Habíamos visto que había una relación entre las pendientes de dos rectas perpendiculares. Por ejemplo, si la pendiente de la recta tangente la llamé m de t, la pendiente de la recta normal va a ser menos 1 sobre m de t. Es decir, invierto el número y le cambio el signo. Esa es la particularidad que tienen las pendientes de dos rectas perpendiculares. Por ejemplo, si la pendiente de la tangente es 3, la pendiente de la normal va a ser menos 1/3. Invierto el número y le cambio el signo. Bueno, entonces, recordando todo un poquito esta parte, este marco teórico que trabajamos la semana pasada, volviendo al ejercicio 15, bien digo, tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente y la recta normal. Para encontrar las ecuaciones de la recta tangente, yo necesito saber el punto, que me lo da la consigna, acá por ejemplo en el A es el punto 1, 1, y necesito conocer la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente es la derivada evaluada en el punto. Entonces, conceptualmente vamos a trabajar de la misma forma. Voy a derivar la función, solo que bueno, ahora la derivada va a ser un poco más trabajosa porque es implícita la función.
Entonces voy a derivar la función y después la voy a evaluar en el punto. En el punto que me da la consigna, en el 1, 1, por ejemplo en el A. Y una vez que tenga el punto y tenga la pendiente, ya puedo encontrar la ecuación de la recta tangente y la de la recta normal. O sea, procedimentalmente es lo mismo y conceptualmente también. Lleva un poco más de trabajo calcular la derivada porque, bueno, es una función un poco más compleja. Bueno, a ver, vamos a la entonces. Bueno, entonces, el ejercicio 15 dice, encontrar la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la función y por raíz de x menos x por raíz de y igual a 0. En el punto 1, 1. Bueno, a ver. Raíz de y igual a 0. Sí, igual a 0. Bueno, vamos a derivar y una vez que tengamos la derivada la vamos a evaluar en el punto para hallar la pendiente de la recta tangente. Bueno, fíjense que en ambos términos tenemos multiplicaciones, o sea que vamos a derivar término a término, pero en ambos vamos a aplicar la regla del producto. Bueno, a ver, empezamos con este primer término. La derivada de y. Y prima. Y prima. Por raíz de x sin derivar. Más. Y sin derivar. Por la derivada de la raíz cuadrada de x. ¿Será en potencia, profe? ¿Puede ser? Como quieran. Elevado a un medio o si no 1 dividido, como quieran. Como quieran, como lo hagan ustedes. Elevado a un medio. Bueno, entonces sería 1/2 por x a la menos 1/2 la derivada. Claro. Bueno, todo esto es la derivada del primer término. La derivada de y, que es y' por raíz de x sin derivar. Más y sin derivar por la derivada de la raíz cuadrada de x, que la raíz cuadrada de x lo puedo escribir como x a la 1/2. Por eso su derivada me queda 1/2 bajo el exponente por x a la menos 1/2. Menos. Acá voy a abrir un paréntesis porque este menos después me va a cambiar todos los signos. Y también derivo aplicando regla del producto. La derivada de x, 1. 1. Por raíz de y sin derivar. Más x sin derivar por la derivada de la raíz cuadrada de y. Un medio por Puede y ser. elevado a un medio. A la menos un medio. Bueno, Por I prima, ¿no? por y prima, claro. Derivo la raíz cuadrada, que es esto que ustedes dicen, por la derivada de y, que es y prima. Igual a 0. Muy bien. Bueno, ahí derivamos, aplicando regla del producto en ambos términos. Ahora voy a distribuir este menos, así eliminamos este paréntesis y podemos agrupar. Me queda menos raíz de y, menos, este 1/2 lo voy a poner adelante. 1/2 por x por y a la menos 1/2 por y prima. Igual a 0. Bueno, términos con y prima tengo este
y el último. Esos dos términos los conservo a la izquierda del igual. Y estos otros dos, que no tienen ni prima, los pasamos hacia la derecha. Entonces me va a quedar y' por raíz de x menos 1/2 por x por y a la menos 1/2 por y'. Igual a raíz de y menos bueno, lo pongo como está ahí, si no los confundo. Y por 1/2 por x a la menos 1/2. Al agrupar los términos que contienen y', puedo sacar factor común. Me queda y' por, en el primer término, raíz de x, menos 1/2, que me viene muy acá, menos 1/2 por x por y a la menos 1/2. Esto igual. Bueno, entonces, despejando, me queda que la derivada es igual a la raíz de y menos y por 1/2 por x a la menos 1/2 dividido raíz de x menos 1/2 por x por y a la menos 1/2. Esta es la derivada. Profe, una pregunta. El número Sí. de arriba de la raíz esa final, ¿de arriba no podría ser 0 ya que es el mismo número escrito de dos formas distintas? ¿O se podría restar? ¿Qué querés restar? ¿Esto con esto? No, no, la raíz de i con el otro, con el i 1/2 por... Ya que no es la mismo escrito de otra forma. Oh, no, no, creo que me estoy confundiendo con A otra ver, cosa, nada, ubicame, nada. no sé en qué lugar estás. No, no, me confundí porque no está derivado de otro, nada, 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 me confundí. Ah, no, no hay nada que se pueda simplificar porque acá no sé si la acá son dos términos. No. Bueno, esta es la derivada. Quiero encontrar la ecuación de la recta tangente a esta curva en este punto. Para hallar la pendiente de la recta tangente tengo que evaluar la derivada en el punto 1, 1. O sea que acá en esta derivada voy a reemplazar la x, acá tengo que usar las dos coordenadas del punto a diferencia de lo que hacíamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque la derivada implícita me quedó en función de x y de y. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar en la derivada la x y la y por 1, porque el punto es 1, 1. Si el punto fuese 1, 2, tengo que reemplazar la x por 1 y la y por 2. Acá justo las coordenadas de x y de y coinciden. Las dos son iguales a 1. Entonces, a ver, me vengo en este costadito. La pendiente de la recta tangente va a ser igual. Voy a reemplazar en la derivada la x y la y por 1. Entonces va a quedar raíz cuadrada de 1 menos 1 por 1/2 por 1 a la menos 1/2. Todo eso dividido raíz de 1 menos 1/2 por 1 a la menos 1/2. Reemplacé x e y por 1, porque es el punto 1, 1. Ahora hay que hacer la cuenta.
podemos cancelar ahí, ¿no? No, no hay nada que se pueda cancelar. Podría cancelar todo porque es lo mismo, si quieren. Profe, perdón, pero ahí que, o sea, ¿qué hiciste ahí? Acá reemplacé en esta expresión, en la derivada, la x y la y por 1, porque voy a Sí. evaluarla en el punto 1, 1. Donde decía x e y puse 1. ¿Pero qué hiciste? O sea, MT es igual a qué sería. A este número, que le tengo que hacer la cuenta ahora. Ah, porque yo tengo anotado que I es igual a MT por X más B. Esa es la ecuación de la recta tangente. Sí, Pero primero tengo que saber cuánto vale la pendiente. Vamos claro. a sacar Listo, primero listo. la pendiente y después sacamos la ecuación de la recta. Listo. Bueno, esto me queda raíz de 1, que es 1, menos, y acá me va a quedar un medio, porque 1 elevado a cualquier exponente me da 1. Por un medio, un medio. Y lo mismo me queda en el denominador, raíz de 1, que es 1, menos, también un medio, porque me queda un medio por 1. Esto es un medio dividido un medio. Y entonces llego a que la pendiente de la recta tangente es igual a 1. Entonces tengo el punto, me voy a anotar por acá, y la pendiente de la recta tangente que nos dio 1. Con estos dos datos vamos ahora a escribir la ecuación de la recta tangente y la de la recta normal. Todo esto que hicimos fue para poder hallar m de t, la pendiente de la recta tangente. Derivamos y evaluamos la derivada en el punto. Esa es la pendiente. Entonces, la ecuación de la recta tangente como dijeron ustedes recién, es de la forma m de t por x más b. Donde la pendiente nos dio 1, o sea que voy a reemplazar m de t por 1. 1 por x más b. Me falta conocer de esta ecuación b, la ordenada al origen. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para calcular la ordenada al origen? Reemplazabas Reemplazar en la x por 0. No, por 0 no. reemplazar el punto. Igualar X a de Y 0. por 1. Uso el punto, ¿no? El punto es el punto 1, 1. Como ese punto pertenece a la recta tangente, se tiene que cumplir, en este caso, que cuando la x sea igual a 1, la y también sea igual a 1. Entonces, reemplazando x e y por las coordenadas del punto, voy a poder hallar cuánto vale b, la ordenada al origen. Despejando, me queda que b es igual a 0. Por lo tanto, Profe, ¿podés repetir eso después? sí, ¿vieron el dibujito que les mostré? A ver, voy de nuevo. En este dibujito que yo les mostré, fíjense que este punto, que es el que está acá en color negro, que es el punto P, que ahora para nosotros es el 1, 1, ese punto es el que tienen en común la curva, la recta tangente y la recta normal. O sea, el punto 1, 1 en este caso pertenece a la recta tangente. Y si pertenece a la recta tangente, significa que cuando la x sea igual a 1, la y tiene que ser igual a 1.
para que pase por ese punto. Entonces, en esta ecuación que planteé acá, que ya sé cuánto vale m, reemplazo x e y por las coordenadas del punto, que en este caso es 1, 1. Ah, listo, muchas gracias. Y después despejé, pasé este 1 restando, y 1 menos 1 me queda 0. Por eso sé que b vale 0. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente va a ser y igual a 1 por x más 0, porque b vale 0. Lo ponen o no, es lo mismo. Esta es la ecuación de la recta tangente. La identidad, ¿no? La recta que pasa por el origen y tiene pendiente 1. Bueno, y vamos a calcular ahora la ecuación de la recta normal, que también lo pide la consigna. Profe, ¿por qué pusiste y es igual a una x? Porque esta es la ecuación de la recta tangente. Porque es y igual a m, que es 1, por x, más b, que es 0. Ah, ok, ok. Sí, por ahí las tengo que poner acá. Esa es la recta tangente. O sea, sí o sí tiene que ser 0 para que haya. No, b puede tomar cualquier valor. Acá nos dio Ah, ok, 0. ok. Ahora vas a ver que acá nos va a dar otro número. Ok, ok. Bueno, la ecuación de la recta normal dijimos que era menos 1 sobre m de t por x más b. Si la pendiente de la recta tangente nos dio 1, la pendiente de la recta normal va a ser menos 1. Si yo reemplazo acá por 1, me queda menos 1 por x más b. Como les mostré recién en el dibujo, en el gráfico, el punto P también pertenece a la recta normal. Quiere decir que lo mismo, para hallar el valor de B, reemplazo X e Y por las coordenadas del punto P, que en este caso es 1, 1. X e Y por 1. Y si despejo, obtengo que B vale 2. Por lo tanto, Y tendría que valer menos 1. X más b sería. claro, la recta normal es menos 1 por X más B. Exacto. Esta es la recta normal. Ahí. Encontramos la recta tangente y la recta normal a esa ecuación implícita. A un poco un ejercicio donde aplicamos lo que vimos la semana pasada, pero ahora con funciones implícitas. Profe, ¿y el menos x por qué? De la segunda Porque es recta normal. menos 1. Acá es, ¿te acordás que la pendiente de la recta normal es este? Menos 1. Es como poner menos 1 por x más 2. Ah, ok, ok. Bueno, a ver, vamos a hacer el 16, que también es de aplicación.
Acá está. Dice, pregunta, ¿cuáles son los puntos de la circunferencia cuya ecuación es x cuadrado más y cuadrado menos 2x más 4y más 1 igual a 0, donde la recta tangente es horizontal y donde la recta es vertical? ¿Se acuerdan que en los ejercicios que trabajamos el otro día, había algunos donde nos daba como dato la función y el punto, y tendríamos que encontrar la ecuación de la recta tangente y la recta normal, como en este caso? Y en los que trabajaron ayer con Nati, había otros ejercicios donde nos daba como dato la función y la pendiente de la recta tangente, y había que encontrar el punto por el cual pasaba la recta tangente con esa pendiente. A eso se refiere este ejercicio, porque dice, ¿cuáles son los puntos de la circunferencia cuya ecuación es? Y ahí tenemos la ecuación, donde la recta tangente es horizontal. Que la recta tangente sea horizontal. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Cuál es la pendiente de una recta horizontal? 0. 0. Cero. Bien, entonces ahí el dato que me está dando es que la pendiente de la recta tangente es 0. Bien, bueno, vamos a anotar los datos. Bueno, entonces, tenemos la ecuación de la circunferencia, que es x cuadrado más y cuadrado menos 2x más 4y más 1 igual a 0. Y tenemos como dato que la pendiente de la recta tangente es 0, porque me dice que la recta tangente es horizontal. Bueno, entonces, tenemos que encontrar, lo que queremos averiguar son los puntos con coordenadas A, F de A, donde esta función tiene recta tangente horizontal, con pendiente 0. Nosotros lo que sabemos es que la pendiente de la recta tangente es la derivada evaluada en el punto. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar la función, que es una expresión implícita, y la vamos a igualar a 0. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente es 0. Y ahí vamos a poder encontrar los valores de x y de y, o sea, a, f de a, los puntos, o el punto, veremos cuántos son, donde la recta tangente es horizontal. O sea, voy a derivar, a igualar a 0, porque la pendiente es 0, y hallar los valores de x e y que verifican esa ecuación. Bueno, derivamos término a término. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de y cuadrado es 2y por y'. Bien. Perfecto. Menos. La derivada de 2x, 2. 2. Muy bien. Más la derivada de 4y, 4 por y'. 4y'. Sí, muy bien. El 4 queda igual, que es la constante, y derivo y'. Derivo y que me da y'. Bueno, la derivada de 1, 0. no lo pongo, 0. Igual a 0. La derivada de 0 que es 0. Bien. Términos con y', estos dos. Los dejamos a la izquierda del igual. Así encontramos la derivada. Y los términos que no contienen y', los pasamos a la derecha del igual. 2 menos 2x. Bueno, saco factor común y' a la izquierda del igual.
me queda 2i más 4. Igual a 2 menos 2x. Y despejando me queda que la derivada es igual a 2 menos 2x dividido 2i más 4. Esa es la derivada. Entonces dije que para sacar el punto lo que iba a hacer era igualar la derivada a 0. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente es 0, porque era una recta horizontal. Entonces voy a poner 2 menos 2x sobre 2i más 4 igual a 0. Así saco los puntos en los cuales la función tiene recta tangente horizontal. La circunferencia, mejor dicho. Bueno, ¿cómo despejo esto? A ver, ¿cómo trabajaría en esta ecuación? Perdón, profe, ¿qué preguntaste? ¿Cómo puede establecer resolvería en una- esta ecuación? Tendrías que pasar multiplicando un término. Paso multiplicando esto, 2i 2, más 4. 2 ¿Y cuánto menos me 1 da? 4, te queda 0. Porque Claro, cualquier número multiplicado por 0 es 0. claro. O sea que me queda 2 menos 2x igual a 0. Después pasás el 2, te queda menos 2. Pasás el 2 que está multiplicando la x y te quedaría 1. Claro, me Claro, quedaría 1 positivo. 1 positivo. Qué O inteligente el sea chico, que, ¿no? ¿eh? Un inteligente bárbaro. Bueno, la x vale 1. Bien, saqué a. Esto saqué, a, la x. ¿Cómo hago para sacar f de a, lo que vale la y? Y evalúas la función en 1 ahora, ¿no? O Eso, sea, muy x igual a bien. 1. Exacto, en la función, o sea, en la circunferencia, en la expresión original, vamos a reemplazar la x por 1. A ver. Ahí acá. Eso se hace siempre en la original, ¿no? O sea, no se hace con la derivada. No, porque si no acá tendría que decir f' de a. Y es Claro. a f de a, con la original. La derivada la uso para sacar la pendiente. Bueno, reemplazo entonces en la ecuación de la circunferencia la x por 1. Me queda 1 al cuadrado más i al cuadrado menos 2 por 1 más 4i más 1 igual a 0. Fíjense, nos queda 1 menos 2 más 1. 1 menos 2 es menos 1 más 1, 0. O sea que todo esto se anula, porque me da 0. Y lo que me queda es i al cuadrado más 4i igual a 0. ¿Factor común también ahí, Saco? Factor común i, muy bien. Me queda i por i más 4 igual a 0. Quiere decir que hay dos valores de i donde la x vale 1. Uno es 0. Y el otro, igualando a 0 este factor, obtengo que la otra raíz, o la otra solución, es menos 4. Quiere decir que hay dos puntos donde la recta tangente a esta curva es horizontal. Uno es el punto 1 de x, 0 de y, y el otro punto es 1 de x menos 4 de y. Para ese valor de x, para x igual a 1, tengo dos valores de y.
Hay dos puntos donde esa circunferencia tiene recta tangente horizontal. A ver, la voy a graficar para que la puedan ver, mientras ustedes copian. Perdón, si hubiésemos hecho resolvente antes de poner de igualar, como decimos ahí, en I2 más 4i nos iba a dar lo mismo, ¿no? Sí, obvio, sí, se puede cuando Entonces, cuando la función o la ecuación cuadrática está incompleta, hay caminos alternativos antes de llegar o de usar la resolvente, pero si la usan, que es válido también, les da lo mismo. listo. Les voy a mostrar el gráfico. Bueno, yo acá dibujé la circunferencia. La ingresé, bueno, yo la ingresé como estaba en la guía y después la transforma, esta es la ecuación canónica de la circunferencia, pero bueno, yo la ingresé igual, puse x cuadrado más y cuadrado menos 2x más 4y más 1 igual a 0. Después GeoGebra la transformó de esa forma. Bien, y esa es la circunferencia. Fíjense, lo que nosotros encontramos fueron dos puntos donde decimos que esta curva tiene recta tangente horizontal. Un punto dijimos que era el 1, El 0. 0 y menos 4. El 1, 0. Y el otro dijimos que era el 1 menos 4, este. Por esos dos puntos pasan dos rectas horizontales. No la pide, pero una sería la recta y igual a 0 y la otra sería la recta y igual a menos 4. Esas son las dos rectas tangentes a la circunferencia y horizontales, que pasan por el punto 1, 0 y el punto 1 menos 4. Y después la pregunta, o sea, la consigna tenía otra pregunta que decía en qué puntos esta función va a tener una recta tangente vertical. Tendría que encontrar dos rectas que sean verticales y que también sean tangentes a la circunferencia. Sería menos 1 y menos Sería, 2. claro, x igual ¿no? menos 1 y Menos x 1 y igual 3. Este sería un punto. Y el otro Y 3. este sería X el igual otro. 3. 3 menos 2, ¿no? Y ahí pasarían dos rectas verticales. La primera sería x igual a menos 1. Y la segunda sería... X igual 3. X igual 3. O sea que los puntos donde esta circunferencia tiene recta tangente vertical son el menos 1, menos 2 y el 3 menos 2. Eso es lo que pide, que bueno, es mucho más sencillo, no hay otra forma, que sacarlo desde la forma gráfica. Dibujar la circunferencia y bueno, ya teniendo las horizontales es fácil ver dónde están las verticales. No sé, Y en forma algebraica, la función tiene algo en especial cuando tiene la recta o sea, que de horizontal. alguna manera puedas sacar la pendiente de la recta vertical. Lo que pasa que como la recta tangente tiene pendiente 0, no puedo sacar analíticamente la pendiente de la normal. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque sería menos 1 sobre 0, y eso no existe. Claro, claro, sí, sí, sí. Por eso siempre cuando hay que trabajar con rectas verticales, conviene hacerlo desde la gráfica, porque analíticamente me encuentro con ese problema, que no puedo encontrar el inverso a 0, porque no existe, menos 1 sobre 0. Entonces por eso me Sí, sí. ayudo con la gráfica. Claro. ¿Mm? Una pregunta nomás. Sí. Si evaluáramos la función inversa, ¿eso tendrían que ser las horizontales? La inversa, lo que pasa que por empezar, una circunferencia no es una función. Sí, no es una función. No es Cierto. una función porque fíjense que para un mismo valor de x,
que era el 1, nos dieron dos imágenes distintas, el 0 y el -4. Esta es una, son cónicas, o sea, es una circunferencia, es un elemento matemático que se puede estudiar a través de un sistema de ejes cartesianos, pero no lo puedo nombrar como función, porque no cumple con el concepto de unicidad. Habría que evaluarlas en partes. Claro, no puedo hablar de función inversa porque esto no es una función, partiendo de esa base. Sí, sí. ¿Eh? Si yo lo evaluase como una función, sí. o sea, si lo pudiese, por ejemplo, evaluar como dos funciones, por ejemplo, una función, no sé, una función irracional, no, perdón, una función Cualquier. de raíz, no me sale el nombre. Sí, Si la yo raíz lo evaluase cuadrada. así y lo invierto, ahí sí podría encontrar. Eso es lo que quiero llegar. Si vos invertís una función, vos querés llegar a la que sea la vertical. O sea, sería en el sentido de que si vos, me estoy enredando mucho, pero no importa, discúlpame. No. Sería, por ejemplo, si yo la función, si yo la circunferencia la convierto en una función, o sea, la evalúo en partes, y después aplico la inversa, ahí me daría que la recta vertical sería como sería la horizontal, se convertiría, sería cuando la pendiente de 0. No sé si me explico. Sí, pero no sé si se cumple eso. Que con la Sí, inversa, lo que es vos querés decir que lo que es la horizontal en F es la vertical en su inversa. Sí, algo así. Lo que es sí, algo hablando así. de una función, la circunferencia no es una función, pero hablando de una función, vos querés decir que la horizontal en F va a ser la vertical en su inversa o viceversa. Sí, algo así. Sería como que si yo tomara media circunferencia, evaluara. Ah, si restringieras, por ejemplo, el dominio. Sí, exacto. Y vos decís que sea solamente para los X que van del 1 al 3. Entonces tomás media circunferencia para el lado derecho. Aplicás la inversa. Y aplicás la inversa. Y ahí sería como una función, no sé cómo explicarlo, pero algo así. No, ahí restringiendo sí es una función, sí, porque quedaría esta semicircunferencia que ahí sí cumple con el concepto, la definición de función. Lo que se va a complicar es sacar la inversa. Sí, sí, por eso mismo. Pero no sé si se cumple, habría que estudiarlo un poquito más. No sé si eso lo que vos decís, que la horizontal de F, si saco la inversa, o sea, es la vertical de la inversa. No, no Sí, estoy sí. segura. Sí, no sé bien, pero No estoy pensaba. segura. No sé si lo han charlado en la teoría, pero no estoy segura. Bueno, vamos a anotar los puntos. A ver, así queda completo. Entonces, estos son los dos puntos donde la función tiene recta tangente horizontal. Y dijimos que había otros dos puntos. Voy a llamarlo. Me da justo el reflejo en lo que notaste. Puse recta tangente, ahí lo acomodo. Recta tangente horizontal. Ahí va. Y teníamos otros dos puntos, bueno, le pongo P3, que era el -1, a ver, -2, y otro punto P4, que era el 3 menos 2, y acá es donde la función tiene recta tangente vertical. La función no, la circunferencia. Ahí está. Pregunta, cuando la recta es vertical, ¿la pendiente es? Una recta vertical no es una función tampoco. Una recta vertical no tiene una pendiente. Al punto 1, a P1, le corresponde la recta vertical x igual a -1. Esto no es una función, por lo tanto no es la ecuación de una lineal con pendiente y ordenada al origen. Es una recta vertical, que no es una función. Las ecuaciones de las rectas verticales, no sé si se acuerdan cuando vimos
asíntotas verticales, que decíamos que una función tenía asíntota vertical en x igual a, no sé, 2. Esta es la ecuación de una recta vertical. Y la ecuación de esta recta sería x igual a 3. Que en estos puntos son tangentes a la circunferencia. Pero una recta vertical no tiene pendiente, ni ordenada al origen. Ah, listo. Porque no es una función. Ahí está. Bueno. Bueno, bien. Voy a poner en pausa. Bueno, llegamos hasta acá porque seguramente ya alguien más va a utilizar el Zoom y se va a cortar. Con respecto a lo que vaya a ocurrir la semana que viene, con respecto a la presencialidad, todavía no hay ninguna comunicación oficial desde la universidad. No sabemos si van a continuar o no las clases presenciales, porque bueno, por la situación de acá de la ciudad que pasó a fase 2. Así que bueno, estamos esperando que nos avisen cómo vamos a continuar. En cuanto sepamos qué es lo que va a pasar, por supuesto les vamos a avisar con Natalia a través del foro de avisos. Así que por favor estén atentos. Cualquier comunicación la vamos a hacer apenas sepamos. Nosotros les avisamos para que ustedes también se organicen, sobre todo para aquellos que tengan que viajar. Pero bueno, la verdad que todavía desde la universidad no hubo ningún comunicado. Así que por ahora sobre eso no puedo decirles nada. Bueno, profe, Bien. dale, gracias. Bueno, así que seguimos en contacto y cualquier novedad les avisamos. Quédense tranquilos. Bueno, profe, Cuídense. gracias. Nos vemos. Chao. 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 Hasta luego, Chao, gracias. profe.